más. Y por eso Six nos presenta su completa línea natural de cuidado corporal. Una línea fresca, delicada y suave. Como vos, descubrí los productos cosméticos Six. Cuidado corporal inspirado en la naturaleza. Encontrar los productos Six en supermercados y farmacias. Six, tu naturaleza nos inspira, six.com.uy. Vero, buenas tardes para ti. Gracias, Victoria. Buenas tardes para ti y para todos. Hablando hoy sobre el caso Victoria Jazmín, la pregunta es, ¿marcará un precedente para la justicia uruguaya? Pueden contarnos qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí, Boca 2 por la opción no. Esperamos también sus comentarios a través de nuestro mail que es estabocasmia@tele12.com y tenemos a su disposición nuestras redes sociales, Twitter, @estabocasmia12 y Facebook. Esta Boca es Mía 12. Si además quieren que su comentario salga al aire, tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca. Dejan un espacio, nos cuentan lo que quieren compartir con nosotros y lo mandan al 1212. Bien, tu historia, Jacqueline, vos ya lo sabés, porque hace 3 años que estás en esta lucha, conmueve a muchísimas personas, moviliza muchas emociones, porque además toca, no sé si se percataron, pero toca muchas de las debilidades que tenemos como sociedad, porque toca hasta machismo, toca amiguismos, toca todas esas peores caras, además de la violencia, ¿no? Propiamente dicha. Toca a veces la ineficiencia o la falta de asistencia a tiempo, toca muchos problemas que tenemos y se resumieron todos en tu historia. Fueron 3 años donde en realidad ¿hubo algún reconocimiento por parte de alguna autoridad? ¿Hubo algún funcionario policial que de alguna manera fuera investigado, sumariado? ¿Alguien, no me gusta usar la palabra pagó, pero alguien asumió responsabilidad por lo que pasó? Totalmente una impunidad para todas las partes, sobre todo por el silencio que transmitió nuestro propio Estado uruguayo desde el comienzo, donde acá se vulneraron una cantidad de derechos, tanto a mí como a mi hija, desde el momento en que ingreso a una seccional policial en calidad de detenida, siendo la denunciante, puesta en un calabozo, donde se me destrató prácticamente como una delincuente, ¿verdad? Se ignoró totalmente del notorio embarazo que yo tenía. Cuando a ellos se les dio la gana, fue ahí que recién le comunican al juez de que había habido un desorden vecinal. Sí, pero desorden vecinal tampoco se ajustaba demasiado. Nada, no era un desorden, era una agresión. Había una embarazada que había sido agredida. No, pero a ver, llamale desorden vecinal, pero que tuvo una consecuencia de lesiones gravísimas. Exactamente. Entonces ya deja de ser un desorden vecinal. Exactamente. La asistencia se tenía que prestar igual. Ingresaron a una seccional sin la asistencia, Victoria, yo iba perdiendo sangre en el patrullero y no les interesaba. De hecho, cuando accedimos nosotros iniciamos un juicio civil contra el Ministerio del Interior por daños y perjuicios también, que eso tampoco me va a devolver a mi hija, pero sí le va a dar cierta paz a esa niña. De todo lo que se denunció, de todo lo que se dijo, era verdad, porque muchos parecía una película, que era increíble poder probar lo que uno estaba diciendo. Sí, pónganse en la piel un momento de Jacqueline en ese cuadro, ¿no? Vos la soledad de que no te creen, o de que lo que estás diciendo va a quedar entre 4 paredes y no va a tener luz, debe ser de verdad que desesperante. Era un silencio impresionante. Tuve que pensar qué hago, porque después de perder a la niña, que la niña me entero que se va a un laboratorio de anatomía patológica, ahí me doy cuenta de que yo no podía dar sepultura a mi bebé. Y ahí como mamá me enteré de que mi hija era para muchos un desecho. Y sentir la palabra desecho, producto, pieza anatómica, e incluso escucharla en las audiencias judiciales, hablando los propios médicos, sí, se trataba de una pieza anatómica. Porque por menos de 500 gramos no se hacen sepulturas. No se hace. Victoria marcó un precedente, en realidad, porque ella logró, a través de tu lucha, poderle dar sepultura. ¿Cuánto tiempo después finalmente? Y casi 2 años. Le di sepultura, cuando me dieron la fecha, me dijeron un 28 de diciembre de 2013 la vas a hacer sepultura, el día que yo cumplía años. Y fue un regalo paradójico porque yo estaba dando sepultura a mi bebé, que era por lo que yo tanto había luchado.
Pero empecé a convertir ese llanto, Victoria, en decir yo tengo que nutrirme de conocimientos para salir a pelearle al sistema. No voy a llorarles más, no voy a ir a golpear puertas llorando. Yo voy a nutrirme de conocimiento. Agarraba los libros de derecho, me iba a la facultad y empecé a estudiar. Y así fue como llegué a contactarme con una ONG Provida en Chile de Corporación y Justicia, donde me están representando el día de hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se estudió mucho el caso, si era cierto todo lo que yo estaba denunciando, y si el uruguayo había infringido en esos artículos, se podía llegar a hacer la demanda contra el propio Estado uruguayo. Y así se hizo. Y hace cuestión de 2 días nos comunicaron que el caso está a punto de ser admisible para la Corte. Eso es un logro de mi hija, más que nada. Sí, te inspiró ella, pero Sí. en realidad tu lucha también tiene que ver con algo que va más allá. Creo que es que nadie te pase por arriba, a ti ni a nadie, ¿no? Que por ahí esa situación que a veces es real y tristísima de si no tenés recursos económicos, culturales, sociales, amigos, contactos PIN, a veces la justicia te va a llegar mucho más tarde, si te llega. Contra eso estás luchando, por lo que uno puede entender desde afuera, ¿no? Es que yo tuve que luchar contra toda la corrupción policial, el abuso policial, el maltrato policial. No fue solamente la agresión del 9 de marzo, sino que fue también la vulneración de derechos desde el 2012, desde el 9 de marzo del 2012 hasta el 2013, donde también fui entre denuncias y denuncias contra la policía. Yo iba a hacer una denuncia como denunciante y terminaba detenida nuevamente en un calabozo, luego la pérdida de Victoria Jazmín. Pasé la noche en una comisaría donde presenté una denuncia y me metieron en un calabozo sin la medicación. Vino la médica y dijo, tiene que tomar la medicación la señora. ¿Tú estabas pasada de revoluciones de alguna manera? Ojo, cualquiera estaría en tu lugar, me imagino. Tendía a convulsionar y tenía que tomar una medicación para no convulsionar. Y no me dejaron tomar la medicación porque yo estaba detenida. Se comprueba de que la denunciante era yo, pero porque era una denunciante de policías, se me maltrataba. Por ahí venía el tema. Y así, todo esto después de la muerte de Victoria, yo estuve prácticamente unas 10 veces en calidad de detenida siendo la denunciante. En distintas comisarías, y surge de la prueba documental de la propia investigación, o sea, de la propia denuncia en el Ministerio, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Hablaste de la jueza Mota, ¿no? Sí. ¿Por qué entendés que fue importante? Porque cuando pasó lo de Victoria Jazmín, al juez penal de 18º turno se le comunicó que había sido un desorden vecinal. Ahí terminó el caso. Se archiva, ahí se archiva. Se archiva, digamos. ni siquiera pidió que yo concurriera a un forense, porque se trata de una agresión, la persona tiende a que le había un forense. No, nada. Yo ingreso en la mutualista, ahí me hacen una ecografía y se constata que había un decolamiento de placenta. Yo pedía, por favor, que le dieran cuenta al forense. No, si no hay causa. Llamo a la seccional 18 y me dice, no, señora, concurra, y hace una nueva ampliación de denuncia. O sea, no había causa. Pero además, perdón, imagínense, y a veces esas son algunas de las fallas del sistema que uno va percibiendo a través de relatos. Hay que buscar la forma de evitar que la persona que está siendo víctima tenga que ser la que se encarga de su propia defensa. A ver, ¿no? Porque además de todo lo que le está pasando, tiene que ir 40 veces a... Esas son fallitas que habría que acomodar. El tratamiento es el mismo que si te robaran el auto. Venía, amplía la denuncia. Está perdiendo el hijo. Y tiene que encargarse de ampliar denuncia, de ir a no sé dónde. ¿Pediste defensa de oficio, por ejemplo? Ahí es otra parte. Yo cuando tenía que acceder a la defensoría de oficio, me dijeron que yo no podía tener un abogado que siguiera mi caso porque ellos solamente se encargaban de hacer la defensa, el seguimiento a las personas privadas de libertad. Yo solamente podía ir presentar un pequeño pero escrito. eso, ¿cómo? Claro, la defensoría de oficio en lo penal. Ellos se dedican a ponerte un abogado únicamente cuando tú estás privado de tu libertad, ahí sí te pone un abogado de oficio. Ahora, si tú vas para que te sigan tu caso, no te lo van a seguir. En lo penal estamos hablando. Entonces, la propia defensa de Victoria Jazmín en lo penal me la hice yo. Yo escribía mis escritos. Yo solicité la autopsia de Victoria Jazmín a un forense y la solicité yo y la argumenté yo y le solicité al forense que me respondiera a las preguntas que yo misma le estaba haciendo en base de haber estudiado no solamente la parte jurídica, sino también la parte clínica. Y eso fue que se hizo la Ahora, ¿cuál es el rol del Estado en todo este caso del año 2013 hasta hoy? ¿Qué es el Estado uruguayo? ¿Qué es? ¿Es una mafia? No entiendo, la verdad que no entiendo.
fue un silencio profundo. Hoy por hoy el Ministerio del Interior me apela la sentencia aludiendo. Por eso yo quiero leer... Tuviste una favorable, digamos. El juicio fue favorable, lo ganamos. Eso hay que decirlo. Eso es importante. El juicio que le hiciste al Ministerio del Interior, digamos. Representada por ti misma. Exactamente, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que la sentencia vino hace prácticamente unos 15 días. Eso es importante resaltarlo. Después de 3 años. Después de 3, sí, prácticamente. Ahora, también hubo una denuncia que presentó la propia Dirección de Asuntos Internos con la resultancia de lo que fue la investigación en el expediente de Asuntos Internos, que yo quiero leer algo que es importante para que no me lo puedan contradecir. Con fecha 16 de agosto del 2013, por oficio 2097 de 2013, Asuntos Internos presenta una denuncia penal contra los policías en el juzgado de séptimo turno. Y dice, luego de recabarse la prueba documental y testimonial, se pudieron constatar la existencia de ciertas irregularidades en el procedimiento policial realizado. La demora en brindar asistencia médica a la denunciante, dado su estado delicado y el hecho que la misma fuera ingresada en calidad de detenida en la dependencia policial. Por lo que en mérito a las irregularidades comprobadas en esta Dirección de Asuntos Internos, fue sugerido la instrucción del sumario administrativo con medidas de suspensión en la función y retención de medio sueldo a los policías. Ahora, el ministro Bonomi, después de esa investigación, sanciona a los policías por incurrir en falta administrativa disciplinaria en circunstancia en que la denunciante no recibió con suficiente celeridad la asistencia adecuada. Las mismas no resultaron ser las más eficientes en el sentido de que no tendieron a asegurar la plena protección de la salud e integridad física de la misma, no adoptándose medidas inmediatas. Esto mismo que el Ministerio presenta como una denuncia penal en el juzgado de séptimo turno, en el juzgado de civil dicen que ellos actuaron perfectamente bien, que no cometieron ninguna irregularidad, que los policías actuaron con toda la seriedad. ¿Quién dice? El doctor Pereira, el abogado que representa al Ministerio del Interior. Claro, hay una contradicción. Tenés la prueba irrefutable, que digan lo que quieran, eso es prueba irrefutable. O sea, porque el propio ministerio sanciona a los suyos diciendo esto hicieron mal. Y va la ahora, justicia... en el ámbito civil, dice, no, nosotros actuamos bien. Esa es la... La porque condena tienen que para pagar. ellos es muy alta, según ellos es muy alta, y no existió un daño moral porque el daño moral ellos piensan que fue por la pérdida del 9 de marzo. Sí, fue por el 9 de marzo, por el 14 de abril, por mayo, junio y julio hasta el 2013, donde hubieron la cantidad de vulneración de derechos. Yo tuve custodia policial 5 meses, la custodia del JEP. La policía venía a mi casa, me mandaron citar y me decían que la jueza Mariana Mota me iba a tomar declaración. Cuando llego a la de comisaría, me desfiguran la cara, recibo fractura de tabique nasal. ¿Quién? En la comisaría. La policía. ¿La policía? Exactamente, obran en las pruebas también documentadas del propio ministerio y en el juzgado también penal. Y termino con una desfiguración de rostro comprobada por forense en el juzgado penal. ¿Pero que la policía te pegaba? Me pegó porque me dijeron que la jueza me había llamado para tomarme acta. Y era mentira. Ellos habían recibido alguna comunicación, no entiendo, pero se enteraron de que yo había ido el 14 de abril al juzgado penal de séptimo turno. A denunciarlo. A denunciarlo. Ahora, siempre son estos mismos funcionarios. ¿De cuántos funcionarios policiales hablamos? De 4 en la 18, de 4 en la 17, de 3 en la 16, porque después lo iban cambiando. Y yo era una denunciante de policía, entonces terminaba siempre siendo prácticamente ¿Hoy dónde mala. están estos funcionarios? Están todos trabajando. Es más, Víctor. Pero cuando desde Asuntos Internos se sugiere la separación del cargo, el sumario y todo eso, el Ministerio del Interior, por lo que tú estás contando, le da vía a esa denuncia y lo separa del cargo y está. La actuación de Asuntos Internos fue impecable. Ahora, pasó el tiempo y ya están de vuelta. Están trabajando. Recién ahora hará cuestión de un mes, fueron a declarar a la sede penal de décimo turno los policías. Y ahora se está a la espera de, que la Fiscalía vuelva a citar al agresor. Solicitamos incluso con la abogada la reconstrucción del caso, que se pericie la musculosa, porque a nivel judicial no se perició nunca la musculosa, que yo tenía la marca de la patada de Victoria. Digo, hay muchas cosas que quedan por ser investigadas. A mí lo que me pasa con respecto a este caso, verdaderamente, es como que tiene 3 partes
y me genera mucha indignación, muchísima indignación. Por un lado la violencia de género, la violencia privada. Por otro lado, la ausencia del Estado, que es lo que decía Álvaro, ¿no? De alguna manera la ausencia del Estado. En Uruguay, que tiene una historia ballista en la cual el Estado debe ser el escudo de los pobres, y esa es la base y el sello distintivo del Uruguay, que se generen este tipo de casos y que el Estado esté omiso. Y por último, el tema de la justicia. Tú dijiste una frase que a mí me dejó pensando, y es que hay una justicia para pobres y una justicia para ricos. Y yo creo que eso es un tema en sí mismo, y lamentablemente tengo que decir que las pruebas nos demuestran de que es así. Señores, tenemos que hacer una pausa. Otra cosa que sobrevuela mucho es qué importante es que uno conozca sus derechos. Qué importante es ser consciente de cómo es el sistema, dónde pisar fuerte, dónde pararte, qué reclamar. Sí, si no Victoria, te pasan por arriba, ¿no? Pero un Estado que estamos financiando entre todos, tendría también que darle un profesional a ella al lado para que defienda sus derechos. Ni que hablar, pero... Es un papelón total. Voy también al mérito de la actitud de Jacqueline, que se puso a estudiar, que se empezó a informar, que se dio cuenta que si ella no se hacía valer sus derechos, la pasaban por arriba. Como pasa muchas veces a muchas personas. La pregunta es, ¿cuántos casos están quedando en la más absoluta impunidad? Y otra gran pregunta es, ¿y el señor que te dio la patada, en qué está? ¿Me lo contestás a la vuelta? ¿Sí? Yo les recuerdo que hay una locura dando vueltas por acá, con descuentos y promociones y beneficios, pero ¿cómo haces para enterarte de cuáles son los beneficios que más te interesan? Descuentos de tal cosa, promoción de tal otra. Bueno, hay una aplicación, sobre todo por las fechas, ¿no? Hay una aplicación para tener todas las promociones y todos los descuentos en tu mano. Avivate. Avivate te permite localizar todos los descuentos por ubicación, categoría, tarjetas o comercios. No gastes de más, descarga Avivate gratis. Vamos y ya venimos.